Muy buenos días, agradecida con Versión Final por esta invitación. Realmente los ponentes que me antecedieron hablaron de la Guajira Potencia, de esa Guajira que todos los guayú y los aríjunas también, estoy segura, hemos soñado y de la que tanto en este momento, sobre todo coyuntural del país, estamos hablando. Juan, bueno, dio cifras interesantísimas de lo que tiene que ver la frontera en términos de territorialidad. Alejandro acaba de abordar un problema y una solución, ¿no? De lo que puede ser la Guajira Potencia también energéticamente. Yo quiero hablar de la Guajira Potencia como destino turístico, pero antes de eso pensé que hablar de la Guajira como destino turístico, o para hacerlo hay que desmontar una serie de mitos que se tejen no solamente en torno al territorio, sino, más importante, por la interacción humana, en términos a la cultura guayú. ¿Cuántos no hemos escuchado hablar, por ejemplo, y esta conversa las vamos a construir juntos porque también quiero saber de los mitos que ha escuchado el auditorio con respecto a la Guajira? El primero, la Guajira es insegura. No vayas a la Guajira porque apenas cruzas el puente sobre el río Limón te quitan el carro, te atracan, te roban. Y entonces, además, lamentablemente esto ha mejorado un poco, pero los medios de comunicación se han hecho eco solamente de las noticias negativas en el territorio guayú. ¿Cuántos no lo repetimos? Y si además, cada vez que la noticia negativa, además, pulula en los medios de comunicación, evidentemente va a ser el mito. Yo creo que Luis maneja muy bien las estadísticas en términos de seguridad que tienen nuestros territorios, y si las revisamos, el lunes, cuando revisamos los índices de inseguridad en cada municipio, nos va a sorprender que Mara o La Guajira son de los municipios más seguros del estado Zulia. Seguramente han escuchado hablar también de los índices de inseguridad del municipio La Cañada, Miranda. O sea, hay municipios que realmente son inseguros. Maracaibo, ni digamos de Maracaibo. Dos periodistas, un fotógrafo y un periodista de Versión Final, nos fuimos desde el viernes y llegamos ayer en la noche de La Guajira. Y ellos sorprendidos me decían, caramba, Jayariyu, tienes razón. Estuvimos en la plaza, conversábamos, caminábamos libremente por la calle. La posada turística Paraguaypou aún no tiene portones. Y recibo ya huéspedes, porque quiero que sientan la libertad que hay en nuestro territorio, pero sobre todo la seguridad. Aún hay muchísimo respeto, hay ponderación entre las familias, y no digo que no hayan hechos aislados, pero generalizar o mitificar a La Guajira como un municipio inseguro y que los guayú somos violentos en todas las situaciones y circunstancias es una gran mentira. Otro de los mitos que hace que la gente se aleje de La Guajira, y cuando hablo, ya decía que voy a abordar el tema turístico, pero también el de inversión, que es muy importante, el de visión de grandeza que debemos tener sobre nuestro territorio. Y lo repite tanta gente, y yo a veces digo, caramba, de verdad es que esto alguien lo inventó, y lo inventó también que quedó, y no hay manera de que le saquemos el chip a la gente. Con respecto al tema de la ley Guajira, mucha gente me dice, no, Jayariyu, imagínate, a mí me da miedo porque, dígame, se atropella un guajirito y después lo tengo que pagar como nuevo, ¿verdad que sí lo han escuchado? Y muchas veces hasta lo repetimos. Realmente se llama Sistema Normativo Guayú, no se llama Ley Guajira, no sé quién habrá inventado este nombre, pero desde que la gente comenzó a hablar de la Ley Guajira, el mito se volvió tan grande, pero tan grande, que ha sido bien difícil que los guayú podamos educar
a los aríjuna y a muchos de nuestros paisanos también sobre lo que tiene que ver con el sistema normativo wayúu, sus implicaciones, con su concepción cultural, con su fondo realmente, y es sumamente importante. Para no entrar en el tema, porque tendríamos que hacer un foro para hablar del sistema normativo wayúu, porque es un sistema bien interesante. Por ejemplo, hablaba con Wilder Guerra Curbelo, un antropólogo wayúu, y él me decía, es tan sabio el sistema normativo wayúu, que claro, con tantos años de antigüedad, un sistema además construido con tanta sabiduría, que obviamente lógicamente está en la oralidad. Por ejemplo, no concebimos el sistema carcelario, ¿no? Y cuando la responsabilidad, que en este sistema la responsabilidad es individual, hablamos de una responsabilidad colectiva, donde están los tíos que no colaboraron con la formación, la abuela que no aconsejó, para ponerles un ejemplo de lo sabio que puede ser el sistema normativo wayúu. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir los hombres wayúu no trabajan, los mantienen las mujeres además? Y este país y el estado Zulia y Maracaibo, los edificios de Maracaibo, se han levantado con mano de obra wayúu. El wayúu es sumamente trabajador. Madrugamos para trabajar, para salir adelante. Y el hombre, de verdad que igualmente con el tema de la ley Guajira, es un mito. Un mito que aún me preocupa muchísimo es el de nuestros jóvenes que se vienen a formar en la universidad y no vuelven a la Guajira. Ya hablaba Alejandro de las enormes potencialidades que tenemos en la Guajira energéticamente, pero hay otras, muchísimas. Y conversábamos con Luis en estos días en una asamblea que se hizo con los habitantes de la Guajira sobre el tema de visión sobre la Guajira, sobre el tema de inversión. Pero ¿quiénes tenemos la principal responsabilidad de creer en nuestra tierra, de creer en nuestro territorio? Los jóvenes wayúu. Que si además pensamos en hacer una inversión, y en la Guajira sobre todo, que está todo por hacer, muchas veces he escuchado, no, prima, voy a invertir en una panadería. Hazla en la Guajira. No, ni loca. Imagínate tú, ¿cómo voy a hacer una panadería en la Guajira? ¿Quién va a ir? Y nos asombrarían las estadísticas, bueno, ahora porque estamos en el estado de sección y la frontera está cerrada, pero lógicamente hay una interacción comercial, la troncal del Caribe, una vía binacional. Entonces tenemos enormes potencialidades en ese sentido. Y uno de los que más me preocupa en la actualidad, porque lo estamos viviendo, es todos los wayúu son bachaqueros. Esa generalidad realmente ha dañado profundamente y hemos vuelto a los tiempos de la discriminación. A los tiempos donde si entras a un supermercado en Manta, te señalan, te intratan, y me asombra muchísimo cada vez que los medios de comunicación tratan la noticia, la cantidad de comentarios, porque los leo, los revisamos, hacemos un análisis de contenido también de la noticia, de lo que escriben en torno al tema del bachaqueo. Porque además el manejo informativo es también bastante preocupante. Porque cuando un wayúu es detenido por bachaqueo, no solamente sale la fotografía en primera página, sale el nombre, sale el apellido, pero cuando un militar, por ejemplo, en estos días dijeron 8 militares presos, nunca escuchamos los nombres ni vimos sus caras. Por tanto, en lo personal, la noticia no la creo. Entonces, generalizamos, agredimos, discriminamos y lógicamente eso va generando en la generalidad un concepto peyorativo de discriminación en contra del wayúu. Y lo discutíamos en unas asambleas que se hacían hace poco, porque ahora tenemos también el problema del acceso a nuestro territorio con unas inmensas colas que alejan la inversión, que alejan al turista, que alejan
incluso el tema cultural, porque no podemos enterrar ahora a nuestros muertos en nuestro territorio. Debemos enterrarlos aquí, porque no podemos pasar. No pueden pasar los camiones. Y hay un maltrato preocupante por parte de las Fuerzas Armadas hacia el Guayú. Entonces, todos los mitos que se tejen en torno a la cultura y al territorio nos hace pensar y aleja al Zulia, al zuliano, al venezolano. ¿Cómo hablamos de turismo en estas condiciones? Y por supuesto, después que tenemos todo este panorama, decimos entonces, es que definitivamente en La Guajira no se puede. Y ya los ponentes que me antecedieron daban unos argumentos y unas precisiones bien interesantes. Y en lo particular, por una experiencia que ya les voy a comentar, acabo de vivir, digo, sí se puede. No es un tema, no es una responsabilidad solamente del Estado. Pensar que el Estado puede ir a La Guajira y solucionar todos los problemas también es un grave error. Porque ahora, sobre todo con el tema de redes sociales, que tenemos tanta interacción entre los guayú, además porque se disminuye la brecha comunicacional, y le pregunto a muchos jóvenes guayú, ¿por qué no vas a La Guajira? ¿Por qué no inviertes en La Guajira? ¿Por qué criticas pero no aportas? ¿Y desde dónde podría comenzar nuestro aporte? Y yo he tenido respuestas tan inverosímiles como que es que en La Guajira hace mucho sol. Y esto preocupa, porque además debe ser una reflexión hacia lo interno del pueblo indígena guayú. ¿Qué estamos haciendo nosotros por engrandecer realmente el territorio? Son los aríjunas, como decía Juan, que nosotros tenemos tantos años interactuando en nuestro territorio, quienes van a venir a solucionar el grave problema que tenemos en La Guajira. No. Y reconozco que ha existido una voluntad enorme presupuestaria. Y estos grandes proyectos que se visionaron para La Guajira, el parque de energía eólica, la planta de sábila. En alguna oportunidad escuchaba que en La Guajira vamos a sembrar sábila y construimos la planta para procesar la sábila y nunca ni siquiera fue inaugurada. La curtiembre, por ejemplo. Entonces sí tenemos unas enormes potencialidades. En cuanto al tema turístico, acabamos de, con mucho beneplácito y con mucho orgullo, de inaugurar la posada turística para Guaipó. Con todas las dificultades que implica, 5, 6 horas de cola, con todas las dificultades que implica pasar el cemento, la cabilla, por ser material estratégico de la nación y por creer que todos los guayú lo estamos bachaqueando. Para los militares nunca yo iba a construir una posada turística. Yo iba a vender el cemento o iba a bachaquear la cabilla. Porque además, y lo decía en una asamblea que hubo el sábado en Paraguaypoa, las Fuerzas Armadas, hay más de 22 puntos de control en La Guajira, o sea, más presencia militar, imposible. Hasta por eso deberíamos pensar que es el municipio más seguro del estado Zulia. ¿Pero qué hacen esos 22 puntos de control? De verdad que con mucha pena, porque además, bueno, se discutió en la asamblea, matraquear, intratar, violar los derechos fundamentales del indígena guayú. Porque además, antes me cuentan mis abuelos, mis tíos, el general que iba a tomar, por ejemplo, a la 13 Brigada, se reunía con los ancianos, se iba a tomar el café en el marco del respeto y del entendimiento de la cultura. Los soldados no tienen idea, y a pesar de que muchos son guayú, pero parece que la orden fuera, atropella a tus hermanos, atropella a tus paisanos. Entonces, eso implicó un gran reto
pero dije sí se puede. Y le vamos a demostrar a los aríjunas, a los militares, que sí es posible erigir una posada turística en nuestro territorio, digna, humana, para el intercambio, para el conocimiento, para la promoción de nuestros valores culturales y para la promoción de nuestro territorio. Iniciamos el 20 de octubre del año pasado y la construimos en 10 meses. Fue un verdadero reto. Y desde allí vamos a propiciar el encuentro. Pero una de las cosas que más quisiera destacar de esta obra es el hecho de invertir en La Guajira, de la visión de La Guajira que debemos tener. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando en elecciones veo a mucha gente caminar por La Guajira que en otra época ni siquiera se asoma por allí, porque somos un territorio sustentable, sostenible. Ayer, por ejemplo, estuve en la comunidad de Cañosagua, una comunidad pesquera, una comunidad maravillosa, hermosa. El uso turístico podría ser extraordinario. Pero ¿qué está pasando con los pescadores? Se llevan el pescado para Colombia. Entonces, la sostenibilidad del territorio, obviamente, por eso muchísimas veces el guayú tiene que mendigar una bolsa de comida de Mercal, por ejemplo. Y no, si lo tenemos todo. Lo tenemos todo para poder sobrevivir en nuestro territorio. Nosotros tenemos un eslogan que lo estamos promoviendo, es Guajira, hermosa, amable y gentil. Y eso es La Guajira. Un territorio de gente noble, trabajadora, que tiene muchísimas ganas de luchar. Para esto necesitamos el acompañamiento de los medios de comunicación, por eso aplaudo tanto este foro, porque necesitamos el entendimiento, necesitamos el acompañamiento del Estado, de la empresa privada, pero para que estas condiciones se puedan dar, debemos de desmitificar La Guajira y debemos promover la realidad. Hablan de un territorio, de una frontera de paz, pero si La Guajira es una zona de paz, milenariamente La Guajira es una zona de paz. Y los problemas los resolvemos a través del diálogo, la palabra y la conciliación. Entonces, más allá de la retórica, necesitamos la acción, la voluntad. Más allá de los discursos y de la palabra, que también es necesaria, pero necesitamos una enorme disposición para hacer de La Guajira esa potencia que tenemos, ese tesoro que tenemos, pero que aún ignoramos, desconocemos y no valoramos. Así que bueno, los invito a La Guajira, los invito a que exploren nuestro territorio, a que lo conozcan y más osada aún, los invito a invertir en La Guajira. Muchísimas gracias.